Hola, ¿qué tal? El día de hoy nosotros presentamos el tema Sistema Multilateral de Comercio, Cooperación a través del Sistema GATT y la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio desempeña un papel fundamental en la regulación del comercio internacional, estableciendo normas y resolviendo disputas entre países miembros. Y se basa en una serie de acuerdos y compromisos que promueven el libre comercio a nivel global. El papel de la OMC es el anterrector del sistema multilateral de comercio y tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas y principios que regulan el comercio internacional. Las funciones de la Organización Mundial de Comercio actúa como un foro para que los gobiernos negocien términos comerciales, resuelvan disputas comerciales entre países y promuevan el libre comercio a nivel mundial. Los acuerdos de la OMC, entre ellos, está basada en negociados y firmados por más de 150 países. Estos acuerdos establecen las normas jurídicas fundamentales que rigen el comercio mundial y obligan a los gobiernos a mantener políticas comerciales dentro de los límites acordados. Antecedentes del GATT. El GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, procedió a la Organización Mundial de Comercio y estuvo en vigor durante casi 50 años. Fue creado desde la Segunda Guerra Mundial como un acuerdo temporal con el objetivo de establecer reglas para el comercio multilateral. El objetivo de la OI, que es la Organización Internacional del Comercio, es como un organismo permanente para regular el comercio internacional. Pero este objetivo no se materializó debido a la falta de ratificación de la Carta de La Habana por la mayoría de los países. La creación del GATT, como resultado de las negociaciones arancelarias en 1946, se creó el GATT en 1948 con el propósito de promover el libre comercio mediante concesiones arancelarias. El crecimiento del GATT tuvo un significativo en términos de países miembros, llegando a cerca de 135 miembros antes de su absorción por la Organización Mundial de Comercio en 1994. La estructura del Sistema Multilateral de Comercio. El sistema se compone de principios generales, acuerdos específicos y compromisos individuales de los países. Los compromisos se reflejan en las listas que detallan los aranceles y contingentes comerciales. Los mecanismos de cumplimiento. La Organización Mundial cuenta con un sistema de solución de diferencias para resolver disputas comerciales entre países y un sistema de exámenes de políticas comerciales para verificar la coherencia de las políticas nacionales con los compromisos en el GATT. El desmonte del acuerdo multifibras. El acuerdo multifibras, que regía que el sector textil y de prendas de vestir fuera gradualmente desmantelado durante un periodo de 10 años como resultado de las negociaciones de Ronda Uruguay. 3. Los principios del Sistema Multilateral del Comercio. Los principios del Sistema Multilateral del Comercio se originan en el GATT y se han adaptado a otros componentes de la OMC y son esenciales para comprender los desafíos y la dinámica del comercio mundial en la actualidad. Comercio sin discriminación. Principio de comercio sin discriminación. Este se basa en la cláusula de la nación más favorecida, NMF, que requiere que todas las partes contratantes del GATT otorguen a todos los demás un trato igualitario en términos de restricciones a las importaciones. Esto implica que ningún país puede dar preferencias arancelarias a un país específico sin hacerlo extensivo a todos los miembros del GATT. También impide la discriminación comercial contra países individuales. Trato nacional. Este principio establece que una vez que una mercancía se introduce en el mercado interno de un país, debe regirse por las mismas reglas que aplican a las mercancías producidas en ese país. Esto evita la discriminación de productos extranjeros en el comercio internacional. Excepciones al principio de comercio sin discriminación. Acuerdos comerciales regionales.
Se permiten siempre que faciliten el comercio entre los países signatarios sin perjudicar al comercio con el resto del mundo. Condiciones especiales para países en desarrollo. Se otorgan preferencias y trato preferencial a los países en desarrollo para fomentar su desarrollo económico. Salvaguardias. Los países pueden aplicar medidas temporales de restricción a las importaciones para proteger su industria nacional en caso de daño grave a causa de aumentos significativos de importaciones. Estas medidas se aplican bajo ciertos criterios y deben estar respaldados por evidencia de daño. Excepciones en el mercado de textiles y confecciones. Hasta 2005, el acuerdo multifibras permitía a los países desarrollados imponer contingentes a la importación de textiles y confecciones de países subdesarrollados. Sin embargo, este acuerdo fue desmantelado y se integró en las normas generales del sistema multilateral. Persistencia de barreras del comercio. El GATT permite la protección de empresas nacionales a través de gravámenes arancelarios, pero prohíbe restricciones no arancelarias. Las restricciones cuantitativas se prohíben en general, pero se permiten en el caso de desequilibrios en la balanza de pagos, siempre que se celebran consultas y se conserve el principio de comercio sin discriminación. Previsible. Principio fundamental. La consolidación de aranceles es un principio fundamental para asegurar la continuidad de las negociaciones comerciales y la estabilidad de las reglas en el juego. Comercio transparente y previsible. El principio de comercio transparente y previsible se basa en que los niveles de los derechos arancelarios se consolidan como resultado de negociaciones entre las partes contratantes del Acuerdo General de la OMC. Evitar aumentos en aranceles consolidados. Aunque se permite la renegociación de aranceles consolidados, se busca evitar el regreso a derechos arancelarios más elevados. Si se acuerdan incrementos en los aranceles consolidados, los países involucrados deben compensar a los demás signatarios con otras medidas que promuevan un mayor libre comercio. Brecha entre aranceles consolidados y efectivamente cobrados. Según la OMC, existe una brecha significativa entre los aranceles consolidados comprometidos y los aranceles efectivamente cobrados por los países miembros. Esto es especialmente notable en el sector agropecuario, donde los aranceles consolidados son mucho más altos que los aplicados. Diferencias entre países industrializados y en vías de desarrollo. Los países industrializados tienen aranceles consolidados más bajos en promedio en comparación con los países en vía de desarrollo. Además, el sector agrícola tiene aranceles consolidados más altos que los aplicados, especialmente en los países en vía de desarrollo. Discusión sobre los picos arancelarios. La principal preocupación en la OMC, especialmente en la ronda de Doha, no son los promedios de aranceles, sino los picos arancelarios, que son aranceles elevados aplicados a productos estratégicos como granos, azúcar o lácteos. Estos productos tienen una gran importancia geopolítica y a menudo están sujetos a altas tasas de protección, incluyendo aranceles, cuotas, subsidios, especialmente por parte de los países desarrollados. Solución negociada a los desacuerdos. Proceso resolutorio preceptivo y vinculante. La OMC cuenta con un proceso de resolución de disputas que es obligatorio y vinculante para sus miembros. Esto significa que los países miembros están obligados a someterse a este proceso para resolver disputas comerciales. Implementación de acuerdos en la legislación doméstica. A pesar de que los acuerdos de la OMC no se aplican automáticamente en los países miembros, su implementación depende de las normas domésticas de cada país, lo que puede requerir un proceso legislativo complicado. Soberanía en el comercio y cumplimiento de acuerdos. Los países miembros de la OMC desean conservar el control soberano sobre sus fronteras en cuestiones comerciales, pero al mismo tiempo esperan que los acuerdos multilaterales sean significativos y confiables para sus comerciantes. Sistema de solución de diferencias. Se creó para abordar esta paradoja, permitiendo a las naciones mantener su soberanía jurídica sobre el comercio mientras se sienten obligadas a cumplir las decisiones de la OMC. Mecanismos contractuales. Originalmente, el GATT se basaba en contratos comerciales mutuamente beneficiosos que generaban derechos y obligaciones. El incumplimiento de compromisos da derecho al país afectado a retirar concesiones equivalentes para restaurar el equilibrio entre derechos y obligaciones. Responsabilidad de las partes contratantes afectadas.
No es la OMC, sino la parte afectada la que toma las sanciones respectivas en caso de incumplimiento de compromisos, basándose en el sistema de solución de diferencias de la OMC, con procedimientos para garantizar la proporcionalidad de las medidas. Confianza en el sistema. La eficacia de estos mecanismos de solución de diferencias depende de la contabilidad que generen entre los miembros. Los grupos especiales y órganos de apelación de la OMC deben estar conformados por personas competentes y garantizar la autonomía e independencia. Cambio en el criterio de aprobación. A partir de 2005 no se requiere un consenso positivo para aceptar el informe del grupo especial. En su lugar, se necesita un consenso negativo para su no aprobación, lo que aumenta las posibilidades de aceptación de los informes. Influencia geopolítica y tamaño económico. Las diferencias de poder económico y geopolítico entre los miembros pueden dificultar la aplicación efectiva de sanciones compensatorias, como se observa en disputas como la relacionada con los bananos entre la Unión Europea y las naciones latinoamericanas. Lucha contra la competencia desleal. La Organización Mundial del Comercio, OMC, se esfuerza por eliminar gradualmente las restricciones al comercio exterior y garantizar un ambiente transparente para el comercio internacional, promoviendo un intercambio comercial justo y sin discriminación. Definición de dumping. El Acuerdo General de la OMC define el dumping como la venta de mercancías a precios inferiores a los cobrados por el productor en su mercado interno, incluyendo costos de fletes, seguros y derechos de nacionalización. La OMC no permite juicios sobre el dumping, sino que se enfoca en los mecanismos que los gobiernos pueden utilizar en caso de daño importante. Medidas antidumping. El artículo 6 del Acuerdo General establece normas que los países pueden utilizar para abordar el dumping en su mercado interno, cuando daña a la economía doméstica. También permite impugnar la existencia de subsidios a la producción nacional o exportaciones. Este artículo también regula la aplicación de derechos compensatorios. Acuerdo antidumping. Además del artículo 6 del GATT, la OMC tiene un acuerdo antidumping específico que se enfoca en el dumping. Permite a un país afectado aplicar tarifas de importación adicionales para contrarrestar el dumping y reducir el daño a su sector económico. Procedimiento para determinar dumping. Para establecer que hay dumping y daño significativo a la economía nacional, se realizan investigaciones. Si el daño es inferior al 2%, la investigación se suspende. Si se demuestra el dumping, el proveedor extranjero puede elevar los precios para suspender los derechos antidumping. Duración de los derechos antidumping. Los derechos antidumping deben retirarse después de 5 años, a menos que se demuestre que su eliminación causaría efectos dañinos para la economía nacional. Notificación y prerrogativas para países en desarrollo. Los países miembros de la OMC deben informar sobre investigaciones y medidas antidumping. Los exportadores de países menos avanzados tienen ciertas prerrogativas en cuanto a la demostración de dumping y la aplicación de derechos compensatorios. Distinguir entre dumping y subvenciones. La OMC diferencia entre dumping generado por empresas y subvenciones, medidas estatales. Ambos pueden elevar artificialmente la competitividad de las importaciones, pero sus orígenes son diferentes. Tipos de subvenciones. El acuerdo de la OMC reconoce 2 tipos de subvenciones, las prohibidas y las recurribles. Las prohibidas deben eliminarse inmediatamente si se demuestra su existencia. Las recurribles requieren demostrar daño para su eliminación. Efectos nocivos de las subvenciones. Las subvenciones pueden tener efectos nocivos que incluyen afectar a la economía nacional a través de importaciones ventajosas, afectar a terceros países compitiendo por mercados de exportación y limitar el acceso de un mercado nacional debido a las ventajas proporcionadas por subsidios. Bloques regionales en las negociaciones de la OMC. Participación de múltiples países. La OMC incluye a más de 150 países como miembros. Sin embargo, las negociaciones reales se llevan a cabo entre bloques o grupos de países que comparten intereses comunes en la dinámica del comercio mundial. Grupos destacados de las negociaciones. Se mencionan varios grupos que sobresalen en las negociaciones de la OMC. Entre ellos, la Unión Europea está representada por la Comisión de la
de las comunidades europeas y ningún país miembro de la Unión Europea asiste a las negociaciones individualmente. La Unión Europea delega la voz y los votos en el organismo supranacional para emitir su posición en nombre de todos. ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, representa con frecuencia los intereses de sus miembros en las negociaciones, incluyendo países como Tailandia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Malasia. Latinoamérica. Los países de Latinoamérica a menudo presentan posiciones acordadas entre miembros del Mercosur o el Sistema Económico Latinoamericano, CELA. México, debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se alinea más cercanamente con Estados Unidos que con el resto de Latinoamérica. G20 y G90. El G20 ha sido un grupo fundamental en las negociaciones liderado por Brasil e India, pero presenta divergencias internas, especialmente en temas agropecuarios. El G20, por otro lado, está compuesto principalmente por países subdesarrollados que reclaman tanto preferencial debido a la diversidad en los niveles de desarrollo. Países recién adheridos. Los países que se unen a la OMC deben obtener la aprobación de todos los miembros existentes, ya que ingresan mediante tratados comerciales individuales con cada miembro. Estos países han tenido que hacer concesiones significativas para unirse a la OMC y a menudo mantienen posiciones firmes en las negociaciones para compensar los costos de su ingreso. Las rondas de negociaciones del GATT. Los logros del GATT. Las rondas de negociaciones del GATT han resuelto en acuerdos que involucran a todos los países signatarios del acuerdo en general. Estas rondas han tenido como objetivo principal liberalizar el comercio mundial y establecer normas comerciales comunes. Evolución de las rondas. Las primeras rondas de negociaciones se enfocaron principalmente en la reducción de aranceles. Sin embargo, a partir de la ronda Kennedy de 1964 a 1967, se comenzaron a discutir otros temas como el control de dumping, venta de productos a precios inferiores al costo, restricciones no arancelarias, comercio de servicios y derechos de autor, entre otros. Énfasis en la ronda de Uruguay. Se menciona que se detallarán los resultados de la ronda de Uruguay de 1986 a 1993, ya que muchos de los acuerdos alcanzados en esa ronda están siendo revisados en las negociaciones actuales de la ronda de Doha. La ronda de Uruguay. Objetivos. La ronda de Uruguay buscó continuar la liberación del comercio internacional y mejorar las reglas del sistema multilateral de comercio. Amplia cobertura. Esta ronda involucró inicialmente a más de 120 países y abordó una amplia gama de temas como la reducción arancelaria, la eliminación de restricciones cuantitativas, normas de origen, el acuerdo multifibras, el comercio de productos tropicales y más. Reducción arancelaria. Se logró una reducción arancelaria para bienes industriales de aproximadamente el 30%, incluyendo extensiones totales de aranceles para ciertos productos en países desarrollados. Sector agropecuario. Se acordó una reducción significativa de subsidios a la producción nacional de bienes agropecuarios y una reducción de las restricciones no arancelarias. Apertura de mercados. Se acordó la apertura gradual de los mercados asiáticos del arroz y se implementó una reducción arancelaria de más del 40% para productos tropicales. Acuerdo multifibras. Se acordó el desmonte gradual del acuerdo multifibras en un periodo de 10 años, eliminando contingentes en el comercio de textiles y confecciones. Propiedad intelectual. Se introdujeron normas sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio, ADPIC, que incluyeron protección de patentes, marcas comerciales, derechos de autor y regulación de software. Indicaciones geográficas. Se abordó el tema de las indicaciones geográficas para evitar el uso incorrecto de denominaciones geográficas en productos, especialmente en vinos y licores. Derechos antidumping y salvaguardias. Se traficó el derecho de la aplicación de derechos antidumping y compensatorios para abordar la competencia desleal, aunque se acordó la gradual eliminación de las salvaguardias. Normas técnicas y compras estatales. Se establecieron reglas para evitar que las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias se utilizaran para obstaculizar el comercio y se promovió la competencia internacional en las compras estatales y licitaciones públicas. Sistema de solución de controversias. Se aprobó un moderno sistema de solución de controversias en 1995, sentando las bases para la transparencia en las políticas comerciales nacionales,
Creación de la OMC. Uno de los resultados más significativos fue la aprobación de la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC, que reemplazó al GATT y se convirtió en el principal organismo mundial de regulación del comercio. Transición del GATT a la OMC. La Ronda de Dubái marcó la transición del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que había sido un acuerdo temporal durante 70 años, a la OMC como un organismo permanente para administrar el sistema multilateral de comercio. Ámbito de la OMC. La OMC amarca el GATT y los convenios sobre el comercio de servicios y propiedad intelectual. Su objetivo principal es resolver disputas comerciales entre países miembros para evitar retaliaciones unilaterales. Estructura de la OMC. La OMC es administrada por sus países miembros a través de una conferencia ministerial y un consejo superior. A diferencia de otros organismos multilaterales, no delegar poder a un organismo ejecutivo autónomo. Decisiones por consenso. Las decisiones de la OMC se toman por consenso, lo que significa que todos los miembros deben estar de acuerdo. Sin embargo, en la resolución de disputas, los países afectados no pueden bloquear la adopción de informes del panel. Funciones de la conferencia ministerial. La conferencia ministerial es el máximo órgano del gobierno y se reúne al menos cada vez 2 años para abordar temas comerciales multilaterales. Consejo General. Entre las reuniones de la conferencia ministerial opera el Consejo General, que también se conoce como órgano de solución de diferencias y órgano de examen de políticas comerciales. Coordina los temas comerciales. Consejos especializados. Los consejos especializados se ocupan en temas específicos, como el comercio de mercancías, servicios y propiedad intelectual. Cada consejo tiene comités especializados. Legitimización de sanciones. La creación de la OMC permitió legitimar las sanciones a los infractores de las normas del comercio internacional, evitando retaliaciones arbitrarias. Resultados de la Ronda Uruguay. La Ronda de Uruguay fue la más ambiciosa de todas las rondas de negociación del GATT. La creación de la OMC generó condiciones para un mejor cumplimiento de los acuerdos, pero los beneficios no se distribuyen de manera equitativa entre todos los países miembros. Auge de tratados comerciales. A pesar de la existencia de la OMC, los tratados comerciales han ganado importancia y han consolidado grupos y bloques comerciales, lo que ha modificado las relaciones comerciales a nivel global. La Ronda de Doha. Después de 15 años, nada más está acordado. Programa de Doha para el Desarrollo. Fue acordado en 2001 como parte de la 4ª Conferencia Ministerial de la OMC en Qatar. Su objetivo era iniciar una nueva ronda de negociaciones que abordara nuevos temas y revisara los compromisos de la Ronda de Dubái. Desarrollo complejo de la Ronda de Doha. La Ronda de Doha ha experimentado dificultades y retrasos en su desarrollo. Los cronogramas iniciales no se cumplieron y se evidenciaron desacuerdos en temas agropecuarios y de propiedad intelectual durante las conferencias de Cancún 2003 y Hong Kong 2005. Suspensión de las negociaciones. El director general de la OMC, Pascal Lamy, anunció la suspensión indefinida de las negociaciones de la Ronda Doha, debido a las dificultades para alcanzar acuerdos entre los más de 150 países miembros que abordaban una amplia gama de temas. Negociaciones bilaterales y multilaterales. A pesar de los desacuerdos en la Ronda Doha, se han llevado a cabo conversaciones tanto a nivel bilateral como al ámbito multilateral para encontrar soluciones a los desafíos de las negociaciones comerciales de la OMC. 2 ámbitos de negociación. Los temas de la Ronda Doha se dividen en 2 ámbitos. Uno se enfoca en medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos de la Ronda de Dubái, mientras que el otro busca abordar nuevos temas de negociación para ampliar el libre comercio y la transparencia en los procedimientos de importación y exportación. Contradicción en el cumplimiento de compromisos. Se destaca la contradicción entre las expectativas ambiciosas del sistema multilateral del comercio y la capacidad efectiva de la OMC para garantizar que los compromisos se ejecuten de manera efectiva. Cuestiones relacionadas con las aplicaciones de los compromisos de la Ronda de Dubái. Acceso a mercados. En la Ronda Doha se busca aclarar las condiciones para que los países puedan solicitar requisitos menos rigurosos para restringir las importaciones, especialmente en situaciones de desequilibrio en la balanza de pagos. También se abordan las condiciones de la implementación de contingentes a las importaciones. Acceso al mercado agropecuario. Este tema involucra compromisos de reducción al proteccionismo del sector agropecuario. La complejidad radica en las diversas posiciones de los países participantes
incluyendo cuestiones de desarrollo rural y los intereses de países avanzados e importadores netos de alimentos. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Se busca acordar plazos más largos para que las naciones en desarrollo se adapten a los requisitos de la Ronda de Uruguay. También se consideran los temas de equivalencias entre normas sanitarias y fitosanitarias adoptadas por diferentes países. Textiles y confecciones. Este tema se refiere al desmantelamiento de las restricciones impuestas por el Acuerdo Multifibras, que expidió en 2005. Se discuten condiciones para la moderación de las normas antidumping, la determinación del origen y el trato preferencial a países menos avanzados en el sector textil-confección. Obstáculos técnicos al mercado. El enfoque está en ayudar a los países menos avanzados a ajustar sus sistemas a los nuevos estándares internacionales, proporcionando apoyo técnico y plazos adecuados para la adaptación. Estatuto antidumping. Se busca darle un carácter concreto y aplicable a las disposiciones que consideran la situación de países en desarrollo cuando se aplican medidas antidumping. También se clarifica el periodo necesario para determinar la insignificancia de las importaciones, lo que afecta a la aplicación de medidas antidumping. Subvenciones y derechos compensatorios. Se analizan criterios para permitir que países en desarrollo apliquen subsidios sin que otros países tomen medidas compensatorias. Se considera una metodología para determinar el valor del PIB per cápita como un criterio para aplicar subvenciones. Políticas de inversiones relacionadas con el comercio. Se reconoce la necesidad de dar prórrogas a los países menos avanzados para que ajusten sus regulaciones nacionales a los acuerdos comerciales. Se revisa el calendario inicial de 7 años debido a dificultades de estos países para cumplir con sus compromisos. Temas de negociación en Doha para fortalecer el sistema multilateral y profundizar el libre comercio. Objetivo principal. El objetivo principal de estas negociaciones es reducir los obstáculos al comercio en todas sus dimensiones, incluyendo bienes, servicios y capitales. También se busca fortalecer los instrumentos para garantizar el cumplimiento de acuerdos futuros y resolver disputas entre los países miembros. Análisis de temas relevantes. Se menciona que se realizará un análisis detallado de los temas más relevantes de las negociaciones, identificando los objetos de negociación y los factores críticos para alcanzar acuerdos. Naturaleza de los avances. Se reconoce que, independientemente del resultado final de la ronda de Doha, los avances serán parciales y que habrá tareas pendientes para futuras negociaciones. Estas futuras negociaciones enfrentarán problemas similares a los que se han venido discutiendo desde la ronda de Uruguay, aunque el contexto y las condiciones pueden cambiar debido a la evolución de la producción y los instrumentos comerciales. Acceso a mercados de productos no agropecuarios NAMA. A pesar de las reducciones arancelarias en los productos manufacturados, a lo largo de 8 rondas de negociaciones, el tema de la reducción de barreras proteccionistas sigue siendo complejo debido a 3 razones principales. La primera es la interrelación de temas de negociación. Las negociaciones en la OMC involucran a estados soberanos y los resultados afectan a múltiples sectores económicos dentro de cada país. Esto complica las negociaciones, ya que cada país busca estrategias integrales que definen algunos intereses como fundamentales y otros como negociables. Altos aranceles consolidados en algunas naciones. Aunque el promedio arancelario mundial en NAMA es bajo, algunos países aún tienen aranceles consolidados significativamente más altos que el promedio de la OMC. Esto dificulta el acceso de proveedores de otros países a estos mercados. Intereses sectoriales y gremiales. Cada país tiene sectores específicos que generan empleos, afectan regiones o contribuyen significativamente a sus ingresos fiscales. Estos sectores pueden ser protegidos a pesar de las tendencias generales hacia la liberalización del comercio. Por ejemplo, Colombia protege su sector automotriz mediante aranceles más altos y un IVA diferencial para vehículos importados. Acceso a mercados agropecuarios. La complejidad de las naciones agrícolas en la ronda de Doha de la OMC presenta varios puntos clave. Dificultades en las negociaciones agrícolas. Las negociaciones agrícolas son uno de los principales obstáculos para llegar a acuerdos definitivos de la ronda de Doha de la OMC. Inversión de la discusión. Mientras que en las negociaciones de productos manufacturados, las naciones industrializadas buscan reducir los aranceles consolidados de países como Brasil e India.
En las negociaciones agrícolas, grandes exportadores de alimentos como Brasil, Argentina, Australia y Nueva Zelanda demandan que la Unión Europea, Estados Unidos y Japón abran sus mercados a proveedores extranjeros. Múltiples medidas de distorsionantes de comercio. En el sector agrícola, las medidas que distorsionan el comercio incluyen aranceles, subsidios, contingentes y medidas técnicas sanitarias y fitosanitarias. Importancia estratégica de la agricultura. A pesar de representar una pequeña parte del PIB global y menos del 10% del comercio mundial, la agricultura es estratégica para la seguridad alimentaria y la supervivencia en condiciones de guerra, lo que explica la importancia que países como la Unión Europea y Estados Unidos le otorgan al sector. Impacto de los subsidios. Los países industrializados otorgan enormes subsidios al sector agrícola, lo que distorsiona la competencia en mercados internacionales. Estos subsidios tienen diferentes categorías como la de la caja amarilla, que distorsiona la producción y el comercio, y los de caja azul. Estos ayudan a programar de producción delimitada. También existen subsidios de la caja verde. Estos son destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología agrícola. Dificultades en la reducción de aranceles agrícolas. La diferencia entre los aranceles consolidados y los aranceles efectivamente aplicados en un tema complejo de negociación. Además, las naciones en desarrollo enfocan la discusión en la reducción de los aranceles más altos en productos estratégicos. Normas sanitarias, fitosanitarias y ambientales. La complejidad aumenta con las discusiones sobre normas relacionadas con la salud humana. La protección de cultivos y de medio ambiente, la falta de estándares globales complica las negociaciones. Excepciones para naciones menos avanzadas. Se contemplan excepciones para las naciones menos avanzadas en las negociaciones agrícolas. Comercio de servicios. Importancia del sector de servicios. El sector de servicios representa una parte significativa de la economía global, con 2/3 del PIB mundial, 1/3 del empleo y el 20% de las exportaciones globales. Modalidades del comercio de servicios. Se utilizan 4 modalidades para clasificar el comercio de servicios: comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial en el país de destino y traslado de personas físicas al país de destino. Esos fueron los 4 modos. Negociaciones y concesiones. En las negociaciones, los países definen sus listas de prestación de servicios en diferentes modalidades y especifican si otorgan concesiones en términos de principio de nación más favorecida y el trato nacional, TN. Un servicio puede estar presente en múltiples modos y se deben especificar las concesiones en cada caso. Flexibilidad de las negociaciones. A diferencia de comercio de bienes, las negociaciones en el comercio de servicios son más flexibles y permiten excepciones a las condiciones de acceso al mercado. Los compromisos de adquirirlos tienen la condición de consolidados, lo que significa que los países pueden mantener condiciones de acceso inferiores a los actuales en el futuro. Exclusiones. Los compromisos de las negociaciones de servicio no incluyen servicios gubernamentales. En algunas cuestiones, como las privatizaciones, no se mencionan en los acuerdos. Transparencia y regulación. Los países deben garantizar la transparencia de la legalización, que regula las operaciones comerciales de servicio, y crear instrumentos imparciales de revisión y control para mantener la imparcialidad y objetividad en las negociaciones. Migración de trabajadores. Las negociaciones en el comercio de servicios con presencia de personas abordan cuestiones relacionadas con la migración de trabajadores, incluyendo la homologación de títulos, profesiones y oficios, lo que afecta a los movimientos laborales y estudiantiles internacionales. Servicios financieros y telecomunicaciones. Las negociaciones también se centran en cuestiones financieras de telecomunicaciones, como la defensa de los intereses de los ahorradores e inversionistas, compromiso y trato preferencial. Se buscan acuerdos para liberalizar el comercio de servicios con un enfoque en el trato preferencial a las naciones menos avanzadas. Camino hacia la negociación. A pesar de los avances, el camino hacia la liberalización del comercio de servicios de la ronda de Doha aún es largo y muchas cuestiones están por definirse. Aspectos de derecho y propiedad intelectual relacionados con el comercio. Piratería y copia ilegal. Se menciona la creciente preocupación en industrias como el software, el cine y la música debido a la piratería y la copia ilegal de productos en países en desarrollo. Relación entre el ADPIC y salud pública. Se detecta
el desafío de equilibrar la protección de la propiedad intelectual con la necesidad de garantizar el acceso de las naciones en desarrollo a medicamentos asequibles para la salud pública. Flexibilidad en políticas de salud pública. Se señala que los documentos de la OMC permiten cierta flexibilidad en las políticas de salud pública, lo que permite a los gobiernos comprar medicamentos, permitir la producción de medicamentos genéricos y tomar medidas relacionadas con la salud pública. Licencias obligatorias e importaciones paralelas. Se mencionan licencias obligatorias que permiten la producción de productos patentados sin el consentimiento del titular de la patente, y las importaciones paralelas, que se utilizan para obtener medicamentos a precios más bajos en terceros países. Indicaciones geográficas. Se discute la importancia de proteger las indicaciones geográficas para garantizar que los productos sean auténticos y no introduzcan error a los consumidores. Medio ambiente y comercio electrónico. Se menciona que temas como el medio ambiente y el comercio electrónico se han vuelto importantes en las negociaciones comerciales internacionales debido a su impacto en la producción y el comercio de mercancías. Cadenas globales de valor. Se detecta cómo las cadenas globales de valor han transformado en comercio internacional, al fomentar la interconexión de empresas en diferentes países, lo que plantea cuestiones sobre la relación entre los intereses gubernamentales y las empresas nacionales. Evolución del sistema multilateral del comercio. Se plantea que la OMC ha enfrentado desafíos debido a la evolución de diversas internacionales de trabajo y la tensión entre acuerdos multilaterales y regionales.